Vamos a empezar a grabar. Excelente. Bien, bienvenidos todos a esta nueva clase, este nuevo inicio de estudio de Colosenses ahora. Para los que se vienen integrando, estuvimos como 16 semanas, si no me equivoco. No, 16 clases. Hacíamos 2 clases por semana en un momento. Estudiando Filipenses, que es una de las cartas llamadas, ¿cómo? Los que estuvieron hace poco en las clases. ¿Cómo se llama el grupo de cartas a las cuales pertenece Filipenses? Carcelarias. Muy bien. ¿Y por qué es carcelarias? Vivió desde la cárcel. Muy bien. ¿Qué otra carta carcelaria hay, aparte de Filipenses? Y Colosenses, que claramente la mencionamos acá. Timoteo. No, Timoteo no. Timoteo es parte de las pastorales. Primera Timoteo, segundo Timoteo y Tito son pastorales. Corintios. Tampoco. Hay una carta que es muy similar a Colosenses, que tú la lees y lees la otra carta y son casi iguales. Efesios, muy bien. Efesios y la otra es Filemón. Las 4 cartas pastorales son estas, perdón, las 4 cartas carcelarias, que sería, o epístolas carcelarias que se conocen, son Efesios, Filipenses, Colosenses, y hasta ahí nomás de ese grupo, y después te saltas a Filemón. De hecho, después cuando terminamos Colosenses, vamos a estudiar Filemón. Filemón es cortito, es un capítulo solamente, son un par de versículos, creo que son como 17 nomás, digo el tiro. Son 25 versículos, perdón, y está muy relacionada y vamos a ver por qué. Y entonces estamos estudiando las epístolas carcelarias y la intención, por lo menos que tengo, es que podamos hacer las 4 epístolas carcelarias en lo que queda del año. Entonces vamos a estudiar el estudio a la epístola de Colosenses, que está dirigido a los creyentes de la ciudad de Colosas, como dice aquí en la hojita. Para los que vienen integrándose también, hay ¿cómo se llama? Un link de un drive, no sé si los que lo pueden hacer mientras algunos de los chiquillos, lo pueden copiar al chat, van a dejar el link ahí en el chat, y ahí ustedes pueden descargar todos los archivos que yo voy subiendo. ¿Ya? También hay unas fotos también interesantes que también pueden ir viendo, que va a ir complementando el estudio. Y este mismo Word que tengo acá, que son 6 páginas, está ya en el Drive, y si quieren lo pueden descargar y lo pueden ir rayando al tiro en su computadora o como quieran hacer, ¿ya? Son 5 copyright, así que pueden copiarla, imprimirla, regalarla, usarlas para ir al baño, para lo que quieran, la verdad, no hay problema, ¿ya? No me molesta tampoco. Bien, vamos a partir con Colosas entonces. ¿Qué es Colosas? Vamos a hablar primero de la ciudad, la iglesia, el autor, el propósito, el bosquejo y la aplicación. Acá a la izquierda están los 6 puntitos. Bastante corto, pero vamos a comenzar. Colosas. Colosas es una ciudad que se encuentra a orillas del río Lico, muy cercana a la Odisea. Para los que ya han leído un poco de la Biblia acá, les sonará esta ciudad, porque es una de las 7 mencionadas en el Apocalipsis, que se mandan 7 cartas a 7 diferentes iglesias. No tiene nada de como esotérico ni de apocalíptico en sí. Estas 7 iglesias simplemente eran lugares donde había iglesias que el apóstol Juan manda cartas. Y Colosas está muy, muy cerca de una que se llama la Odisea, que la pueden encontrar en Apocalipsis 3:14, donde dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Y había otra ciudad que también estaba cerca, que se llama Hierápolis. Yo hice la tarea y bajé Google Earth. Ahora vamos a viajar desde nuestros lugares. Y tengo aquí mis lugares favoritos. Ya los coloqué más o menos. Acá está. Y vamos a ir primero a... ¿dónde tenemos? Acá está. Colosas. Colosas. La tengo por aquí. Acá está Colosas. Colosas está entonces puedes ver aquí, Turquía. Entonces vamos a ir a Colosas, que es esta zona de acá. Actualmente son ruinas, por si acá no queda nada más. Es casi puro campo y son ruinas que están enterradas. De hecho, hay muy pocas cosas que han podido desenterrar. Al lado de Colosas, como les decía, está la Odisea, que actualmente se llama Denizli. Es una ciudad actual que está en Turquía, que es esta ciudad que está acá. Esa es la Odisea, yo le puse ahí un paréntesis para la Odisea. Y la otra ciudad que le mencioné recién está en Pamukkale, que se llama Hierápolis, y está aquí arribita.
estas ciudades están aproximadamente a como 16 kilómetros de distancia. Puede que Hierápolis conoce un poco más porque ¿cómo se llama ese lado? El lado largo del triángulo, que no me acuerdo el nombre en este momento. ¿Ya? Hipotenusa. Porque la hipotenusa parece que eran en los rectángulos. Bueno, no sé. La matemática fue lo mío. Ya no. Gracias, Papurri. Y tenemos entonces Hierápolis. Estas tres ciudades, que son tres ciudades que eran... Papucho, gracias. Estas tres ciudades que estaban muy, muy cercanas. ¿Ya? Después vamos a volver acá. Estas tres ciudades son parte de una provincia romana llamada Frigia, que estaba en Asia Menor. Vamos a colocar otra imagen, que esta también la utilizamos en el estudio anterior. Esta está dentro del Drive en una carpeta que dice tablas comparativas o algo así, que es de un libro de mapas. Y en el segundo viaje misionero, acá tenemos toda esta zona como en naranjo, que es Asia, no sé si es naranjo, ese color similar, y esta zona de acá es una provincia que se llama Frigia. Entonces Hierápolis, Laodicea y Colosa pertenecen a la provincia de Frigia de Asia Menor, que es actualmente Turquía. Como les decía, es toda esta zona que está aquí. Esto es parte de Asia, pero si vamos para atrás te vas a dar cuenta que todo esto Asia y esta colita de acá se conoce como Asia Menor. Para que tenga otra referencia, acá está Israel. ¿Okay? Acá está Israel, acá arriba está Turquía. Otra referencia que puedes tener, te voy a dar, ¿de qué iglesia salió Pablo en su primer viaje misionero? ¿Cuál fue la iglesia que lo mandó? Antioquía. Antioquía, muy bien. Y esa iglesia está acá, Antioquía. ¿Y Pablo de dónde era? ¿Oriundo? ¿Pablo de? Tarso. De Tarso. Este es Tarso. Entonces tenemos Antioquía, Tarso, y aquí ya Antioquía, si te fijas, actualmente también es una ciudad que está en Turquía, y se llama Antioquía, con otro nombre, sí, obviamente, porque Antioquía es la traducción al español, y acá están las ciudades. Bien. Entonces, Laodicea, Colosas y Hierápolis, y Hierápolis porque es como entre J y H, son muy cercanas, razón por la cual en Colosenses capítulo 4, versículo 16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. O sea, nos está diciendo acá Pablo que en Denlisli, que es la ciudad actual, en Laodicea había otra iglesia. ¿Ok? Y esa iglesia estaba como 16 kilómetros, era cerquita, entonces como tenían buenas relaciones, Pablo le dice, oye, esta carta que yo le estoy mandando a ustedes, que es la carta de ustedes, hágansela leer a ellos. Ahora, como lo explicamos hace un par de semanas también, las cartas eran tesoros muy preciados. Cuando recibían la carta de Pablo, se consideraba ya palabra de Dios, porque sabían que el apóstol Pablo hablaba inspirado por el Espíritu Santo, y copiaban la carta y la mandaban, no basaban en el original. ¿Ok? Hay un dicho que dice que hay dos clases de tontos, el que presta un libro y el que lo devuelve. ¿Ya? Yo soy de los dos. Pero aquí ellos tenían este mismo dicho, los griegos, porque ellos no prestaban las cosas porque las podían perder y eran muy preciadas, eran muy caros, aparte eran tesoros, entonces las copiaban. Y obviamente en esas copias había de repente errores de copia y por eso actualmente en los tantos pergaminos hay errores que son minúsculos, son de coma, de mayúscula, minúscula, trasladar letras, cosas así. Y muchas copias. ¿Se acuerdan cuántas copias tenemos actualmente en el Nuevo Testamento? 200.000. Exacto, por lo menos 200.000. Un poquito más, pero anda por ahí. ¿Ya? Ok. Históricamente, esta ciudad fue una ciudad muy importante durante el siglo V a.C., cuando los ejércitos del Imperio Medio Persa, que eran comandados por Jerjes, si recuerdan a alguien que haya leído el libro de Esther, hay un rey, que es el rey Asuero, no Asuán, como dijo alguien una vez por ahí en nuestra iglesia, el rey Asuero, él se enfrentó a Ciro el Joven, que también está mencionado en Segunda de Crónicas y Edras, que es parte del Imperio Medo, no Medo Persa, y ellos se enfrentan en este lugar. Entonces,
perdón, aquí me equivoqué. Ciro el joven no es el mismo de Segunda Crónica. Ahí nomás. Borren esa parte. Entonces, Jerjes, que es el asuero de Esther, se enfrenta con Ciro el joven, que fue un gobernador, simplemente alguien que estaba luchando, y en esta época, en el siglo V a.C., grandes vías pasaban por la ciudad. Ahora, los caminos en la antigüedad eran cosas muy importantes. Si era un camino muy importante, pasaba mucha gente y eso mejoraba la economía de la ciudad. Pero ¿qué pasó? Cuando Pablo ya escribió la carta, estos grandes caminos se desviaron y ya no pasaban por Colosas, pasaban por la Odisea. Entonces Colosas se fue empobreciendo, fue cada vez siendo una ciudad más pobre porque la gente ya no pasaba por ahí. Estaba a 16 kilómetros, por lo tanto los caminos pasaban lejos de ahí. La Odisea aumentó y fue una ciudad muy rica. Como nota al margen, como en el año 60 y tanto después de Cristo, hubo un gran terremoto en la zona y la Odisea se destruyó completamente. Y cuando Nerón le ofrece dinero a toda esta ciudad, a Colosa, Hierápolis y a la Odisea para reconstruir la ciudad, la Odisea dice algo que quedó grabado en la Biblia. Dice, no, porque yo no soy pobre, me he enriquecido. Razón por la cual el Espíritu Santo en Apocalipsis 3:17 hace alusión a esta frase que es histórica, que se la dijeron la Odisea a Nerón, diciendo, versículo 17 de Apocalipsis 3, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa frase tal cual la dijo la gente de la Odisea, los gobernantes, a Nerón, diciéndole, no, nosotros no necesitamos tu dinero porque somos muy ricos. Colosas, por el contrario, era bastante pobre. ¿Okay? Eso de la Odisea era nota al margen. También para que lo vaya relacionando un poco en geografía y lo tenga en mente cuando lo estudiemos, se encuentra a 160 kilómetros de Éfeso. Vamos a ver por qué es importante. Acá está Éfeso, ¿ya? Y Éfeso actualmente se llama Selkuk o Selçuk, no sé cómo se pronuncia, y está en la costa y es esta ciudad de acá. Entonces, desde Éfeso hasta Colosa tenemos 160 kilómetros. ¿Por qué te muestro Éfeso? Vamos a ver después que aquí tuvo origen la iglesia, ¿ya? Pero lo vamos a ver al tiro. Como les decía, bueno, Éfeso también es una de las iglesias mencionadas en el Apocalipsis. De hecho, tengo acá todas las iglesias, las voy a colocar todas mejor. Aquí se puede ver Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, me faltó Filadelfia que no alcancé a colocar, y tenemos acá la Odisea. Actualmente Colosas se encuentra, como les decía, hay un pueblito que se llama Jonás, no el que no le hizo caso, sino otro Jonás, o Jonas, sería quizás, no sé, y es este pueblito de acá que está al sur, como a 4 kilómetros de Colosas, ¿ya? Actualmente, como les decía, estos son ruinas. La ciudad sí que importante es Denizli, que es la Odisea. Entonces, este es más o menos el mapa de lo que tenemos nosotros. Si quieres tener un poquito más de referencias, acá está Filipo, lo que estudiamos recién, perteneciente a la provincia de... No. Macedonia. Macedonia. Muy bien. ¿Qué otra ciudad era de... O sea, qué otra ciudad bíblica es de Macedonia? Tesalónica. Y actualmente Tesalónica se llama Salónica, que es esta de acá. Y acá está Beria, que actualmente se llama Beria, que es Berea, que es la ciudad donde están los berianos, que son famosos, que están en Hechos. Acá está Corinto y acá está Atenas. Hatena exclamation. Ya. Sigamos entonces. Como decía, la ubicación actual de Turquía está a 17 kilómetros de la ciudad de Nizli, la Odisea, y a 14 de la aldea de Jonás. 4, perdón, de la aldea de Jonás, la cual se construyó con algunas ruinas de Colosas. La población de Colosas está compuesta por frigios, griegos, romanos y judíos. ¿Se acuerdan que la región, está acá, es la región de Frigia? ¿Por qué se llama Frigia? Porque durante el siglo II a.C. llegó un grupo de Europa y de las Indias que se conocía como los frigios. ¿Por qué son importantes los frigios? Porque los frigios eran muy dados a los cultos paganos, a las orgías, a la prostitución sagrada, a filosofar
junto con teorizar acerca de la existencia de Dios y del ser y de todas las cosas raras, ¿ya? Ellos trajeron una diosa que se conoce como la diosa Cibeles, que es como la diosa madre, la diosa de la fertilidad, y tiene un hijo que también fue su esposo, que se llama Atis. ¿Por qué es importante nuevamente? Porque cada año los colosenses, no los de la iglesia, sino que la gente que vivía en Colosas, celebraba la muerte de este dios con ritos que incluían lamentos, automutilaciones, su reaparición se celebraba con danzas y orgías, ritos inmorales, se practicaba la prostitución sagrada y cosas así. Incluso las mujeres muchas mujeres practicaban esto y ellas no perdían su condición social ni sus honores civiles porque era algo como bien visto delante de la sociedad. ¿Por qué es importante? Porque en una cultura así es donde se encontraba la iglesia de Colosas, metido dentro de todo este paganismo. Y por último, la ciudad tenía una sociedad judía, como casi todos los lugares de la región, que venían de Babilonia, llegaron al siglo II a.C. De hecho, se les menciona en Hechos capítulo 2, versículo 10, en el momento de Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando vienen las lenguas y todos se maravillan de que pueden oír en su propio idioma, no en hebreo, sino en su idioma natal? Versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia. ¿Ok? Y esa Frigia es la Frigia que se está haciendo alusión acá en Colosas. Eso con respecto a qué es la ciudad. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien, seguimos. Gracias. La iglesia. ¿Cómo se fundó la iglesia? El momento de la fundación de esta iglesia no aparece en las escrituras, ¿ya? No hay ningún versículo que te diga cómo fue fundada o cuándo fue fundada. Pero hay ciertos registros que nos ayudan a tener un poco claro o más claro cómo funciona. Sí tenemos registros de creyentes que escucharon el Evangelio por medio de cierto discípulo de Pablo llamado Epafras. Guarden ese nombre porque lo vamos a estudiar bastante durante la epístola. Y aparece en Colosenses 1, 5 al 7. Carlita, por favor, ¿puedes leerlo? Colosenses 1, 5 al 7. Colosenses 1, 5 al 7. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ya ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros? Gracias. Entonces aquí Pablo está mismo diciendo que los colosenses escucharon el Evangelio o lo aprendieron a través de una persona. Esa persona era Epafras. Vamos a ver después quién era Epafras y qué relación tiene con todo esto que está pasando, ¿ya? O con el motivo de la escritura de la carta. Pablo nunca había visitado a los miembros de la iglesia, nunca había ido a Colosas. Y eso lo sabemos porque en el 1.4 dice que él había oído, dice, de vuestra fe en Cristo Jesús. Él no sabía, simplemente lo había escuchado. Y algo más importante, en el 2.1. Nancy, ¿se lo puedes leer tú, por favor? 2:1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces esos versículos nos muestran que Pablo no conocía cara a cara, simplemente había escuchado de los colosenses. No tenía idea de quiénes eran. Conocía a Epafras, ¿cierto? Pero no sabía de ellos. Pero eso no le impedía que Pablo le escribiera una carta y la hablara con bastante amor. Ahora, a pesar de que Pablo en su segundo viaje misionero había pasado por Frigia,
recordarán en la introducción de Filipenses, algo le pasó en Asia, cuando Pablo quiso predicar el Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó? Naufragó. Muy bien, ¿Se Feña. le fue el Espíritu Santo? Eso, el Espíritu Santo le prohibió predicar el Evangelio. Mira, vamos a Hechos 16:6. Marcelo, por favor, léelo tú. Hechos 16:6. ¿Era Marcelo el que habló? No, no era Marcelo. Sí, ¿me hablaste a mí que leyera? Sí. Ah, Hechos sorry. 16:6. 16:6. Sí. Sorry, no escuché. Ya. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Gracias. Entonces, recordaremos que acá en Iconio conocieron a cierto discípulo, perdón, en Listra. ¿Se acuerdan a quién conoció Pablo en Listra? ¿O a quién discipuló en Listra? ¿Timoteo? A Timoteo. ¿Mateo? A Timoteo. Entonces de ahí él pasó toda esta zona y quiso predicar el Evangelio. Entonces dice que trató de ir acá a Galacia, no pudo. En Frigia tampoco. En Misia y en Bitinia tampoco. Y al final acá en Troas tuvieron una visión de que tenían que ir a Macedonia y ahí fue cuando llega a Filipos y funda la iglesia. Por lo tanto aquí nos está diciendo en la historia, Lucas escribiendo en Hechos, que en su segundo viaje misionero Pablo quiso pasar a Frigia pero no le fue permitido. ¿Por qué? También lo conversamos en un momento. Sí, no lo sabemos, podemos suponer, pero Dios en su control sabía que tenía otros planes para Pablo. Quería en ese momento que él fuera a predicar a Filipos porque sabía que había gente esperándolo en Filipos y en Macedonia completo para escuchar el Evangelio. Eso no quiere decir, como alguien puede pensar, entonces Dios no se interesa de la gente que vive en Colosas, en esta zona en Frigia. Falso, porque vamos a ver que después sí igual llega el Evangelio a ese lugar. Entonces, este es el segundo viaje misionero y aquí Pablo no llegó acá. Sí estuvo en Éfeso, que es lo más cerca que estuvo de Colosas. Pero en el tercer viaje misionero, que es este que tenemos acá, Pablo pasa de Antioquía, dice que pasa por Dera, por toda esta zona, confirmando a los discípulos y llega a Éfeso. Y en Éfeso pasa algo muy interesante. Dice en Hechos 19:10, y así continuó, estando en Éfeso, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Pablo estuvo 2 años en este sector de acá, que es en Éfeso. Y dice la palabra que en ese momento que estuvo estos 2 años, todos los que estaban en Asia escucharon el Evangelio. Significa que la gente de Colosas pudo escuchar el Evangelio durante ese momento. Ahora, también sabemos que Pablo no visitó Colosas porque dijo que nunca los vio cara a cara. Pero sabemos, por Colosenses capítulo 4, versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en oraciones. O sea, Epafras, ¿de dónde era oriundo? De Colosas. Entonces, aparentemente lo que pasó fue que Epafras puede haber ido a Éfeso, que es lo más cerca, ¿cierto?, donde Pablo estuvo predicando, escuchó al apóstol, conoció el Evangelio, y cuando él volvió a Colosas, él fundó la iglesia en Colosas, o él evangelizó a estas personas en Colosas y se convirtieron en la iglesia. ¿Ok? Eso más o menos como se fundó entonces Colosas. Aparentemente, reconstruyendo un poco los hechos. Nuevamente, estamos a 2000 años de diferencia y cuesta un poquito tratar de descubrir estas cosas, pero es más o menos como la imagen que tenemos. Importante recordar que las iglesias en esta época no tienen un lugar físico como nosotros, donde la mayoría no sé, yo creo que el 99,9% de la iglesia tienen un lugar físico, que algunos le llaman templo, otros le llaman casa, otros le llaman local, como sea, tienen un lugar físico donde reunirse. Recordemos que la iglesia somos las personas, ¿cierto? La iglesia de Colosas tampoco tenía un lugar físico fijo, eso quiero decir, como un lugar físico constante, como un edificio dedicado a eso,
Así que en los primeros siglos se reunían en casas, por lo menos hasta el siglo I se reunían generalmente, perdón, durante todo el siglo I y parte del segundo se reunían en casas de personas. La iglesia de Colos se reunía en la de Arquipo. Mira Colosenses 4:17. Leandro, por favor. Colosenses 4:17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ya, Arquipo entonces pertenece a la iglesia de Colosenses. Ahora, Leandro, tú mismo, lee Filemón, versículo 2. Comparémoslos con eso. Versículo 2 de Filemón. 2. ¿Sí? Dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Fíjate, dice, en tu casa. Me voy a adelantar un poco, pero Filemón es otra persona que también es miembro de la iglesia Colosenses y tenía su esposa, que es Apia, y probablemente su hijo, o alguien que vivía en su casa, que probablemente ha sido su hijo, que era Arquipo. Entonces tenemos Arquipo, Filemón y Apia, y la iglesia de Colosenses, ¿dónde se reunía? De acuerdo a estos dos versículos, en la casa de Arquipo o en la casa de Filemón. Ajá. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia, y cuando le saluda la carta, en la carta a Filemón, le dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces la iglesia que se reunía en la casa de Arquipo y Filemón, ¿cierto? Bueno, juntos. Otro miembro importante de esta iglesia, aparte de Epafras y Filemón, que ya lo mencionamos, tenemos a Onésimo también. Y mira en Colosenses 4:9. Dice, desde el 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. En Filipenses, ¿cómo se llama el mensajero, el que llevó la carta de vuelta? Epafrodito. Epafrodito. Y ahora el que envía esta carta, el mensajero que lleva esta carta en Colosenses es Tíquico. Lindo nombre para ponerle a su hijo, ¿ya? Así que cuando tengan hijos, ya Carlitos con la Gaby, cuando se casen y formen la familia, Colosenses, no hay que ver. Tíquico, Epafrodito, Epafra, Onésimo, Arquivo. Tíquico Salazar. Es típico. Salazar, ¿qué sabe? Oye, eso era bien. Es típico. Bueno, entonces Tíquico fue el que envió esta carta, era amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, enviar la carta, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, porque es importante Onésimo, lo vemos al tiro, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea, Onésimo era parte de la iglesia de Colosenses, perdón. Ahora, mira Filemón, versículos 10 y 12. Filemón 10 y al 12. Pancha, ¿lo puedes leer tú, por favor? Del 10 al 12, ¿cierto? Sí. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. En la historia que sucede, gracias, Filemón era un amo, un señor, que tenía un esclavo o un siervo, y Onésimo era siervo de Filemón, y Onésimo salió arrancando. Y por la providencia del Señor se encuentra con Pablo en Roma, y Pablo le dice, mira, tú eres un siervo, sujétate tu amo terrenal, vuelve. Entonces, la carta, muy importante, la carta de Colosenses y la carta de Filemón, las dos las trae Tíquico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Filemón es un miembro de la iglesia de Colosenses. Y entonces, Pablo escribe la carta, va Tíquico y va Onésimo, juntos, llegan a Colosas, entregan la carta, y aparte, Filemón se llega a la media sorpresa, oye, ¿y este qué hace acá? Y este Barça batudo que se salió arrancando y ahora llega con la carta, pero aparte, Tíquico traía otra carta, una carta para el Filemón, y esta carta para Filemón le dice, Filemón, acéptalo nuevamente. De hecho, algo interesante es que Onésimo, el nombre significa útil. Entonces dice, Onésimo, acéptale, porque antes, o acéptale a este que se llama útil, porque te fue inútil,
pero a ti y a mí ahora no es útil, es un juego de palabras que utiliza Pablo, ¿ya? Este Onésimo antes fue Innésimo, ¿cierto? Y ahora es Onésimo nuevamente. Esa es como la idea, se entiende mejor el chiste en griego, pero eso. Bien. Punto 3. Dime, Carlita. Entonces Onésimo también llevó la carta, ¿o no? Sí, técnicamente sí, pero, o sea, la llevaba Tíquico, pero Onésimo estaba presente con él. O sea, los dos fueron encomendados. ¿Ok? Es como, por ejemplo, cuando, no sé, pues tu mamá te manda a comprar y te dice, llévate a tu hermano chico, pero la plata la lleváis tú, no la llevas tu hermano chico. Es lo mismo, ¿sí? O sea, va contigo, pero no está encargado con la misma misión. Onésimo iba con el propósito de volver a donde su siervo, ese es el propósito. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Número 3, autor, lugar y fecha. El autor de esta carta claramente es Pablo, ¿cierto? Se identifica a sí mismo en el versículo 1.1. Daniela Quesada, por favor, ¿puedes leerlo? Y después la Gabriela, Colosenses 4.18. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Y el 4.18? La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Recordarán que lo conversamos, que... Me estoy rayando. Lo conversamos la semana pasada, de hecho, que las cartas no las escribía Pablo, la escribía una persona que tenía un título. Muy bien, el amanuense. No es un nombre, es una profesión. Aunque igual puedes ponerle amanuense a tu hijo. Carlito tenía otro nombre. Entonces, amanuense era una persona que escribía, pero Pablo siempre escribía el saludo al final con su propia letra. Se notaba la diferencia de letra y ahí Pablo decía el saludo por mí. Entonces Pablo describe al comienzo de la carta y al final de la carta. No, es muy poca gente que pueda decir, no, esta carta quizás no fue de Pablo, quizás alguien más la escribió. De hecho, los padres de la iglesia, que un grupo de personas, lo puse entre comillas porque un título, un grupo de personas que eran como los discípulos de apóstoles que vivieron en el 100 y tanto después de Cristo, todos ellos escribían, sí, la carta de Colosenses que escribió el apóstol Pablo, etc. Entonces, no hay dudas con respecto a su autoría. Y como lo dijimos al comienzo, la carta pertenece a un grupo conocido como las epístolas carcelarias, las cuales, como el nombre lo indica, fueron escritas en la cárcel, en el encarcelamiento en Roma. Recuerda esto, Pablo tuvo 2 encarcelamientos en Roma. ¿Ok? El primero, en el cual se escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Después, el liberado. Y recuerda que todo Filipenses está basado en base a esto, que él sabía que pronto venía su resolución y que pronto iba a ser liberado. Y él tenía esa convicción de poder ser liberado. La historia nos dice que probablemente fue liberado. Y digo probablemente porque, como te digo, sucesos de 2000 años atrás es difícil como estar 100% seguro, pero en base a los estudiosos dicen que sí, que probablemente fue liberado. En ese periodo que fue liberado, escribió las cartas pastorales, especialmente 1 Timoteo y Tito, y después es tomado preso por segunda vez. Y ahí es donde muere, y ahí es donde escribe 2 Timoteo. Y se acuerdan una tarea que yo dejé en un momento, que es leer 2 Timoteo teniendo en mente que Pablo iba a morir en un par de meses, y te cambia totalmente el sentido de la carta. Y es como mucho más fuerte, y la Fernanda dice que se van a llorar cuando lee esa parte. ¿Cuál era? Ven pronto a verme, porque mi tiempo está pronto. Entonces, ¿te imaginas como a un anciano, después todo cansado, después de haber luchado tanto tiempo, hablándole a su hijo amado, a su discípulo amado, apúrate, a ver si alcanzáis a verme antes de que parta? Ese es como el concepto. Y estas fueron escritas durante su encarcelamiento en Roma. Pregunta, como diría ahora soy Germán. ¿Cuáles son las características del encarcelamiento que tuvo Pablo en Roma? Este primer encarcelamiento. ¿Qué me puede decir algo? Libertad. Estaba en una casa. Ya, tenía como libertad la Javi condicional dice que en una casa. bien, la Javi dijo estaba en una casa y tiene cierta libertad. También dijo lo mismo la Nancy. ¿Alguien más que se acuerde de alguna otra cosa? Que podía salir a visitar a los hermanos. Bien. Él no podía salir. No, lo visitaba. Con un... ¿Qué más?
Que tenía un... ¿Qué cosa, Cami? Estaba todo el tiempo con un soldado, estaban juntos todo el día. Exacto, tenía alguien encarcelado en todo momento, o sea, encarcelado, con cadenas en todo momento, que estaban a 50 centímetros de distancia. Eso significa que tenía cero privacidad, para nada, ya dejémoslo hasta ahí nomás, para nada. Exacto, ese fue el tiempo. Y como nos dice Hechos 28, 30 al 31, Hechos 28, del 30 al 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y claramente eso nos demuestra que Lucas, cuando escribió eso, llegó hasta ahí, no hay más, porque Lucas escribió hasta ahí, no podía ver el futuro, ¿cierto? Y ahí fue donde se escribió, en ese periodo de 2 años, probablemente casi al final, estas 4 cartas. La evidencia de que Pablo estaba cautivo son varias, hay 5 versículos por lo menos en Colosenses que hablan de esto. En el 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo estaba padeciendo. En el 2:1, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Estaba padeciendo, estaba en lucha. En el 4:2 al 3, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ya, eso es ultra evidente. Y los últimos 2 versículos, el 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones. Y el 18 dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. O sea, 2 dedos de frente, en mi caso hay más, ¿cierto? Pero era obvio que Pablo estaba en la prisión, no nos queda dudas. Esto es lo saqué de un libro que se llama Teología Bíblica del Nuevo Testamento, de Charles Riley. Lo envié al grupo de WhatsApp, por si acaso los que no saben, hay un grupo de WhatsApp donde mandamos esa información para complementar las clases. Si alguien quiere agregarse, me manda un mensajito interno y yo lo agrego al grupo. Y acá me quiero centrar en esta parte al final. En el año 60, 63 más o menos, Pablo es enviado a Roma y puesto en prisión por 2 años. En el año 62 escribe Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Entre el 64 y 65, cuando ya fue liberado de la prisión, escribió 1 Timoteo y Tito desde Macedonia. El 66 fue el segundo encarcelamiento de Pablo, donde escribe 2 Timoteo, y lamentablemente fue donde falleció también el apóstol a manos de el emperador Nerón. Hasta acá, ¿alguna consulta? Yo. Dime. Pipe, entonces, Pablo escribe Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón en el primer encarcelamiento de Roma. Sí. Ya. De hecho, acá arriba está donde escribió las otras cartas. Acá. La primera carta que escribió fue 1 y 2 Tesalonicenses, que la escribe en su segundo viaje misionero desde Corinto. Después, en Éfeso, en ese periodo que estuvo 2 años que mencionamos recién, en tercer viaje, cuando fue que probablemente se fundó la iglesia, donde Epafras conoció el Evangelio, ahí escribió Gálatas, 1 Corintios, 2 Corintios y Romanos. ¿Okay? Y ahí donde después viaja a Jerusalén, es puesto prisionero, y allá desde Roma después escribe lo que falta, o sea, de las cartas carcelarias, y después las que faltan. Oye, tranquila. Eso. ¿Alguna otra consulta? Yo. Marcelillo. Cuando habla de Aristarco como mi compañero de prisiones, ¿Pablo tenía a otro cristiano, por así decirlo, en la prisión, o se está refiriendo al guardia que lo acompañaba? Buena pregunta. No, lo que los estudiosos creen realmente es que estas personas, el mismo término compañero de prisiones lo utiliza después para Epafras. A ver si lo encuentro. ¿En el 12 o no? Hola, Vale Sobarzo, ¿cómo estás?
Estoy saludando, mujer. Bien, ¿y tú? Bien. Es que hay una parte que dice, déjame buscarlo. No, en Filemón 1.23. La misma Valentina. Busca Filemón 1.23, por favor. O Filemón 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Gracias. Entonces, eso demuestra que no es que fuera compañero de prisión en el sentido que estuviera preso junto con él, sino como que se quedó acompañándolo en sus prisiones, como mi compañero durante mis prisiones. ¿Está ahí? Porque lo que cuenta la historia Lucas en Hechos es que fue Pablo que fue preso. ¿Y por qué fue preso? Recordarás, porque él estuvo en Cesarea, estuvo un tiempo ahí esperando que fuera liberado, pero Félix no lo quiso liberar a menos que le pasara plata, él no quiso pasarle plata, él apeló a César y a César lo enviaron. Y él fue a César simplemente para exponer su caso de por qué lo habían tomado preso en Jerusalén. Entonces pasó 4 años preso, la verdad que fue por un malentendido que lo tenemos descrito en Hechos. Entonces cuando dice mi compañero de prisiones, quiere decir como que estaban acompañándolo en sus prisiones. Tal como lo dice en Filemón. Exacto, no es que está en Oye, pero por ejemplo en Filemón dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, pero en el 4.12 de Colosenses dice, el cual es uno de vosotros siervo de Cristo. El mismo Epafras, exacto. Tipo, pero igual como que se podría tomar de que Aristarco era siervo, ¿no? Como dice abajo que igual era el prisionero, compañero Claro, de prisiones. el punto es que la frase, eso quería decir, la frase compañero de prisiones, Pablo la utiliza en otra carta también para decir que era alguien que lo estaba acompañando en su prisión. Entonces, si tomamos ese ejemplo, o tomamos eso, sabiendo que se escribieron al mismo tiempo las dos cartas, ¿okay? Recuerda que la enviaron juntos. Sabiendo eso primero, y sabiendo que Pablo fue, según lo que se ha dicho, tomado solo prisionero, lo más lógico que sería entonces que este Aristarco también estaba acompañando a Pablo. Ah, ya. Ya, gacho. Y parece Pero entonces no estaba encarcelado Aristarco. No. De hecho, en Filemón 1.24 también habla de Aristarco. También menciona que como que está con él. Entonces, el punto es que Pablo estaba solo encarcelado, pero tenía gente que lo estaba acompañando durante este encarcelamiento. Muy diferente, lo vuelvo a repetir, con el segundo encarcelamiento, cuando en 2 Timoteo, en el capítulo 4, dice versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. O sea, estaba solito. Nadie se había quedado con él aparentemente. Bien, antes de eso, ¿alguna otra consulta? ¿No? Yo, Felipe, quedé con una duda. Entonces, todas las epístolas carcelarias se escribieron en la primera encarcelamiento. Y de acuerdo, las epístolas carcelarias son estas 4. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ah, ya. Pero entonces se escribieron así como en la misma, más o menos en la misma fecha. Sí, entre el 61 y el 62. Probablemente Ya, Filipenses, por el lenguaje que incluye, diciendo que está pronto para saber su destino, de haber sido la última de estas 4, y Colosenses y Filemón se escribieron juntas. Y lo vamos a ver después, pero Efesios también algunos lo incluyen dentro de Colosenses, y quizás incluso la de Efesios sea la carta de la Odisea. Eso lo vamos a ver después, sí. No quiero meterme mucho en ello todavía. Pero quizás Efesios, Colosenses y Filemón fueron todas juntas y Filipenses escribió un poquito al final. Pero estamos hablando de semanas de diferencia, meses de diferencia quizás. ¿Ya? Ya. El encarcelamiento duró 2 años y durante ese año escribió. Y si entendemos que los viajes son largos, o sea, probablemente pasaron 6 meses por lo menos entre que alguien llegó, más 6 meses después que fue de vuelta, son varios meses entre medio. ¿Alguna otra consulta? Antes de pasar al tema de la carta.
¿Puedo acotar algo, hermano? Sí, dígame, hermano. Que si bien Pablo no lo pasaba bien en la cárcel porque las condiciones eran malas, fue un tiempo que Dios a lo mejor permitió para que él pudiera escribir todas estas cartas, porque a lo mejor viajando no hubiera tenido el tiempo de escribir. Entonces, como que Dios un poco lo permitió para que él pudiera edificar a varias iglesias y a nosotros mismos. Y hasta el día las leemos. Y una analogía es lo mismo que nos pasa ahora a nosotros, pues, ¿no? Tenemos que estar en pandemia para hacer estudios bíblicos. Claro. Si en pandemia nos estaríamos estudiando porque estaríamos muy ocupados, entre comillas ocupados. Afanados, la verdad, por el día a día más que ocupados. Claro. Bien, vamos a hacer una pausa. Ya, chiquillos, seguimos entonces. Después de este pequeño movimiento telúrico, seguimos con el propósito y el tema de la carta. Esto es la sección más importante del estudio de hoy día. ¿Por qué fue escrita la carta? Bueno, aparentemente fue escrita luego de que Epafras, como les decía, que puede haber sido el pastor de la iglesia de Colosas, o por lo menos alguien importante, alguien que enseñaba dentro de la iglesia, llegó donde Pablo y dice que le cuenta sobre los miembros de la iglesia. Mira Colosenses 1, 7 al 8. Anto, por favor, o Cami o Sofi, cualquiera de las tres que pueda leer Colosenses 1, 7 al 8. Colosenses, al tiro. Y después 4, 12. Colosenses 1, 7 al 8, ¿cierto? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya, ¿Hasta aquí el versículo? No, y el 4.12, por favor. Ah, ya. El 4.12. Ese ya lo leo. Y Jesús, 4.12. os saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios dice. Dios quiere. Dios quiere. Entonces, este Epafras llegó a Roma a ver a Pablo y dice que él le contó cómo estaba la iglesia y le contó lo que estaban pasando. Y aparentemente, por el contenido de la carta, había una crisis dentro de la iglesia o había un problema que estaba comenzando a formarse. Habían ciertas enseñanzas que se estaban filtrando en la doctrina cristiana que intentaban mermar la supremacía de Cristo. Por lo cual Pablo les escribe, y este es el tema principal, hablar de la supremacía de Cristo. ¿Qué quiere decir supremacía de Cristo? Que está sobre todas las cosas, ¿cierto? Que Pablo está sobre todas las cosas. Que Cristo está sobre todas las cosas. Entonces, el tema principal de la carta es la supremacía de Cristo, la cual se explica en 3 secciones. Tenemos del 1 al 14 como la introducción, podríamos decir, pero del 15 al 23 tenemos un gran pasaje, como un poema, por así decirlo, donde habla de Cristo como el supremo, el soberano, el Señor. Mira el 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo creado fue por medio de él y para él, y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, toda esta primera sección habla de cuán supremo es Cristo por sobre todo lo creado. Entonces, Pablo, el tema principal de la carta, o el propósito primero, es corregir ciertas dificultades, ciertas doctrinas raras que estaban metiéndose en la iglesia. Y el tema, la supremacía de Cristo. Primero, lo toca en esta sección del 15 al 23 del capítulo 1, hablando de cuán supremo, soberano, Señor, Creador es el Señor Jesucristo. Pero después, en todo el capítulo 2, lo contrasta con diferentes herejías y falsas doctrinas del verdadero culto al Señor.
Por ejemplo, en versículo 8 del capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cada una de las diferentes cosas que contrasta Pablo acá con ciertas doctrinas, las contrasta con Cristo. Y el versículo 16, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo el capítulo 2 se contrasta con Cristo, diciendo que, en otras palabras, Cristo es supremo a cualquier falsa adoración. ¿Ya? Y la tercera parte de la carta, hablando de la supremacía de Cristo, Pablo habla de cómo deben cambiar su manera de vivir, teniendo en cuenta que Cristo es supremo. En el 3.1 dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y nuevamente, del 3.1 al 4.6, todo habla acerca de Cristo es supremo, por lo tanto tú actúas en base a Cristo el supremo. ¿Ok? Entonces, tema de la carta, la supremacía de Cristo. ¿Se acuerdan que en Filipenses cuál era el tema de la carta? El gozo. Ya, el gozo. ¿Y qué más con respecto a Cristo? ¿Cuál es el otro tema? La mente de Cristo, ser como Cristo. Exacto, ser como Cristo. El sentir. El sentir que sea como Cristo. El pasaje central era Filipenses 2.5. Acá, uno de los pasajes centrales es el 2.8, que nadie te engañe por filosofía, huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Okay? Es uno de los pasajes centrales, junto con el mismo 2.6. De la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en él, arraigados, solidificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Okay? Mirad que nadie os engañe, y versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo ese pasaje es el centro de toda la carta. ¿Ya? ¿Cuáles son las herejías que están enfrentando entonces? ¿Y por qué te digo que Pablo escribe esta carta para enfrentar estas cosas que Epáfras le había dicho? Porque de los 4 capítulos, todo el capítulo 2 enfrenta estas herejías. Todo el capítulo 2 habla de ciertas cosas que se están metiendo en la iglesia. Entonces era importante. Pablo se dio cuenta que hay cosas que estaban sucediendo que no eran las correctas. Son 4 cosas, pero se pueden dividir en 2, que como introducción la vamos a ver así: el gnosticismo y el misticismo, el legalismo judaico y el ascetismo. Estas palabras parecen raras porque suenan ismo y suenan como bonitas, pero te las voy a explicar qué quiere decir. El gnosticismo, te voy a explicar qué es gnosticismo y legalismo, el resto lo vamos a ver después en la carta. Gnosticismo. Gnosticismo viene de gnosis, que quiere decir conocimiento. Gnóstico es alguien que sabe o que conoce, y de ahí vienen los agnósticos, que es lo que no saben. El agnóstico, en nuestro tiempo, se define a aquella persona que dice que no sabe y no puede saber si Dios existe o no existe. ¿Okay? Pero en esta época había algo que se llamaba la gnosis. ¿Okay? Y la gnosis tiene que ver algo con la filosofía griega. La iglesia de Colosas tenía una mezcla tanto de gentiles como de judíos. Carlitos, ¿de dónde viene la palabra gentil? Etnias, de gentes. Muy bien. Los gentiles son los que no son judíos, y la palabra en el griego es etnos, o sea, el resto de la gente, el resto de las etnias, ¿ya? Ahora, los griegos amaban el conocimiento, ¿cierto? Tenemos actualmente, quizá alguno de ustedes le dio la lata en el colegio cuando le pasaron filosofía griega y todas esas cosas, ¿cierto? Y en ese momento yo me cargaba. Ahora lo encuentro entretenido, ahora me gusta, pero en esa época era... Entonces los griegos, no sé si todavía le pasan filosofía en el colegio, ¿no? Creo que son más niños acá. En el liceo. Sí, en cuarto medio. Ya. En tercero es filosofía. Gracias. Psicología. ¿Alguien más que le han pasado filosofía? Marcelo, sí, y también era fome. No voy a decir nada. Era para dormir. Rafita, para ti todas las clases son para dormir. Entonces, amén. Los griegos amaban el conocimiento, también conocido como gnosis en el griego, y se enorgullecían de sus sistemas filosóficos sofisticados.
y menospreciaban el Evangelio porque lo encontraban que era muy burdo, muy básico, muy sencillo. Ejemplo de esto, cuando Pablo estuvo en Atenas, predicando, estuvo en el Areópago, que era un lugar donde se juntaban los filósofos y hablaban. Me da risa porque la Vale como que come pero fuera de cámara. Como que saca la cabeza fuera de la cámara para que no cachen que está comiendo. Ya. Valentina, tú que estás ahí ocupadita. Hechos 17:32, por favor. Y el Oscar, busca mientras, primera de los Corintios 1:20 al 23. ¿17 cuánto? 32. 32. 32. Pero cuando oyeron pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Gracias. Cuando Pablo estuvo predicando a los atenienses en el Areópago, este lugar donde se juntaban los oradores, y cuando escucharon que Pablo habló, y apaga la cámara, la Vale, para que pase piedra. Y cuando escuchan que Pablo empieza a hablar de la predicación del Evangelio y la resurrección de los muertos, ¿qué hicieron? Se rieron, porque lo encontraron que era muy sencillo, así como, ya, está hablando por esto, no sé. Otro ejemplo de esto, 1 Corintios 1:20 al 23. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Gracias. Oye, habláis bonito, casi de eres influencer, te dedicáis a esas cosas, ¿no? Ya. ¡Sí! En Corinto Pablo habla con respecto a los griegos, cómo ellos buscaban sabiduría. Y cuando se refiere a sabiduría, se refiere a un término que es sofía. No tiene nada que ver con la Sofía Galota, ¿cierto? Ni con la Sofía catalana. No, ¿por qué? Tiene que ver con sofía como el conocimiento, como la sabiduría que los griegos buscaban, ¿ok? Si alguna leyeron Platón, Aristóteles, eso era sofía, ¿ok? Y ellos amaban la sofía. De hecho, la filosofía es amor a la sofía. Nuevamente, no estamos hablando de la sofía, ¿cierto? Estamos hablando de amor al conocimiento. Entonces, ellos amaban todas estas cosas y Dios dice que, en otras palabras, la salvación no viene a través de la sofía, no viene a través de la filosofía, no viene a través del conocimiento, no viene a través de pensar y tener un conocimiento más elevado, sino que es a través de Jesucristo. Pero los griegos que se estaban metiendo en la iglesia, griegos que no eran verdaderos creyentes, que eran falsos maestros, empezaron a mezclar la filosofía griega con el cristianismo, produciendo algo que se llama, o se llamó como el gnosticismo, que deriva de gnosis, que quiere decir conocimiento. Los gnósticos eran personas que creían que tú obtenías la salvación a través del conocimiento. Y no es conocimiento de leer la Biblia, sino que es un conocimiento que Dios te revelaba a ti de forma particular. Te voy a explicar un poco más de esto. Los gnósticos pensaban que la materia eran dualistas. ¿Qué quiere decir dualista? Que existe el bien y el mal, pero como fuerzas opuestas e igual de fuertes. El cristianismo no es dualista porque sabemos que Dios es el bien y el mal es ausencia de Dios simplemente. ¿Ok? Y Satanás es quien se revela a Dios. Pero Satanás no es el opositor a Dios. No es como dos fuerzas que están en equivalencia y luchando contra sí. En cambio, los gnósticos y los que eran dualistas pensaban esto, que estaba el mal y el bien. Y el mal era todo lo material. O toda la materia, mejor dicho. ¿Ok? El cuerpo era malo. Y todo lo espiritual era bueno. En su doctrina, ellos decían que había un Dios como una entidad, un ser superior, que creó todo a través de unas emanaciones. Así, imagínate como el ki. ¿Okay? Y como que fue tan grande su ki, tan grande su emanación espiritual, que se fueron creando diferentes criaturas espirituales. Mientras más lejos de la fuente de la emanación, más lejos estaba de como la verdad, por así decirlo, y de estas emanaciones salió uno que se llamó como el arquitecto, el Demiurgos, y el Demiurgos creó todo lo material.
Por tanto, lo material es malo. Y estos cuerpos son malos, son pecaminosos, pero no porque están con pecado, sino porque todo lo creado es malo, y todo lo espiritual, o todo lo material es malo, y todo lo espiritual es bueno. Contrario a la Biblia, que cuando Dios creó todo en Génesis capítulo 1, dijo que era bueno en gran manera. Lo material no es malo per se. ¿Ok? ¿De dónde viene la maldad? Dice el Señor Jesucristo, de dentro del corazón del hombre. No es por las cosas materiales. Los placeres no son malos. El placer de comer, amén Valentina, no es malo, ¿cierto? No es malo, es rico. El placer de tomarse un matecito, permiso, es rico, ¿cierto? El placer de dormir, amén. Yo sé que la Dani puede decir amén con fuerza. El placer de una relación sexual dentro de los planes del Señor es bueno también. El placer de poder ver una buena película, ver la naturaleza, son buenos, no son malos en sí. Pero esta gente decía que todo lo creado era malo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un alma que estaba atrapada en este cuerpo material y el ser humano debe buscar la liberación. O sea, que sea libre el espíritu del cuerpo. La implicancia de esto, al mezclarlo con el cristianismo, es que Jesús venía a enseñar al ser humano cómo ser libre, y eso llaman a ellos salvación. Cómo que tu alma sea libre del cuerpo. Porque si tú morías, al final te volvías a reencarnar. Como los budistas, más o menos los que estudiaron en el taller cuando hablamos del budismo. ¿Cierto? Tú te volvías a reencarnar. Dime. De esto habrá salido como estos, como especie como de brujería que intentan como separar el alma del cuerpo y hacer como hacen como todo un ritual para que haya esta separación corporal. Exacto, eso se llama misticismo, ¿ya? Y es como, son derivados que durante los años tuvieron esto. De hecho, este mismo grupo de gnósticos también se mezcló con los judíos y se creó algo que se conoce como la cábala. No sé si alguna vez lo han escuchado. La cábala es como el judaísmo, pero esotérico, ¿ok? Que si tú haces ciertas cosas, hay ciertos ángeles y tú puedes dominarlos y los ángeles pueden hacer cosas por ti. Y al final es como misticismo y tantas cuestiones mezcladas con esto. Y como dijo el predicador, nada nuevo bajo el sol. Simplemente son reinvenciones de cosas antiguas que Satanás ha estado reutilizando. Entonces, Hermano, sí, dime. tenía una pregunta que también en Corintios tengo entendido que cuando hablaba como del tema de casar, o sea, no me acuerdo qué parte era, pero como que hablaba de la inmoralidad, también nombraba este dualismo como entre lo corpóreo y lo espiritual, y ellos como que se justificaban con eso para poder hacer cosas, para cometer como adulterio, etcétera, etcétera, porque se aprovechaban de que no, mi espíritu es bueno, pero lo que estoy haciendo con mi carne es malo. Exacto. Me acuerdo de algo así, ¿es como lo mismo? Sí, lo mismo. En 1 Corintios 6:13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Ese es un dicho que ellos tenían. Mira, se ve la analista de fondo. Era un dicho que ellos tenían. ¿Qué quería decir? Así como, dale nomás, y total, todo lo que tú comes se va por la letrina, se va por el baño, y da lo mismo. O sea, al final el cuerpo es para disfrutarlo un poco más. Es como, hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe, o en mi cuerpo, mi decisión, es la misma enseñanza. Y era como un dicho que ellos tenían, porque pensaban, claro, porque estaban totalmente separados, y que el cuerpo y el espíritu no afectaba tu espíritu las cosas que tú hicieras con tu cuerpo. Pero la Biblia dice que no, porque al final nuestro cuerpo es del Señor. Pero aquí era un poco más allá, porque aquí llega a incluso ir al punto donde todo lo del cuerpo es malo. ¿Ok? Todo lo que se hace en el cuerpo es pecador. Entonces tú tienes que eliminar tu cuerpo. Carlito, dime. Entonces el tarot y todas esas cosas igual entrarían como en esto mismo, ¿o no? El tarot, el horóscopo, etc. Ahora, eso es como de la parte del misticismo, que es como un derivado del gnosticismo, que lo vamos a ver también, que está mencionado. De hecho, lo voy a leer el tiro. En el Colosenses capítulo 2, Pablo habla en el versículo, versículo 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles.
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ese es un grupo que se llama, esos eran los místicos, y ellos adoraban a los ángeles. ¿Cómo? Pasaba que todo lo espiritual era bueno. De hecho que lo tenía escrito. Debido a que todo lo espiritual es bueno, los ángeles son merecedores de adoración, y ellos los adoraban, y tenían un culto a los ángeles. Si tú ves todas estas cosas del tarot y todas esas cosas, la gente adora a los ángeles. Y la Cábala hace lo mismo, que en este grupo judío. Dicen que, claro, tú tienes tus ángeles guardianes, tú tienes que proteger, y tú puedes mandar a los ángeles para que hagan cosas, simplemente si estás puro, y tiene que, dicen algunos, no, que esto es magia blanca, y son los espíritus buenos que te pueden ayudar, y al final son cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y que Dios sí tiene su efecto, porque el mundo espiritual existe, no tenemos que desconocer eso. Pero Dios nos manda, y lo vamos a ver, a entender que Cristo es el único merecedor de todo. De hecho, en toda la Biblia, cada vez, y pasó hartas veces, cada vez que alguien trató de adorar a un ángel, porque veía un ángel y es un ser sobrenatural, y lo ven, y obviamente le llamaba como tanto la atención, y era como, wow, y se caían a sus pies, y todas las veces los ángeles verdaderos decían, no, ponte de pie porque yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Porque un ángel de Dios sabe que el único merecedor de adoración es el Señor. Bien, el gnosticismo entonces es esotérico. Esa palabra yo creo que la han escuchado, pero quizás no saben qué significa. En griego, salvación es soter. De hecho, el estudio de la salvación, de la doctrina de la salvación, en teología se llama soteriología. Cualquier libro de teología sistemática, donde te ordenan la teología, y tú ves, va a un capítulo completo o un apartado grande que se llama soteriología, o sea, el estudio de la salvación, cómo nosotros podemos ser salvos. Y hay algo que se deriva de ahí, o que se utiliza las mismas raíces, que se llama esotérico. Eso lo han escuchado. Y tú, si yo digo esotérico, te imaginas, como decían, el horóscopo, el tarot, la bolita de cristal, y las brujas que aparecen por ahí, y todas esas cosas raras. Bueno, el gnosticismo es esotérico. ¿Qué quiere decir esotérico? Que la salvación del alma se encuentra dentro de cada uno. Tienes que meditar, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que adquirir este conocimiento, tienes que conocer cierto misterio oculto que está revelado solamente para algunos, y así vas a poder ser salvo. No sé si alguno, voy a decir algo un poco más mundano, no sé si alguno de ustedes ha visto una serie que se llama Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist está basado principalmente en el gnosticismo, en la cábala, en todas estas cosas, y habla de cómo tú tienes que encontrar la salvación dentro de ti. La verdad dentro de ti, ¿cierto? Si alguno leyó, por ejemplo, o vio la película de El Código Da Vinci, El Código Da Vinci, que es un libro de fantasía que no tiene nada de historia, a todo esto por si acá, si no creas que lo que está ahí es histórico, habla mucho de esto al final, que tú tienes que encontrar la verdad, y como dice en esta serie, la verdad detrás de la verdad. Por ejemplo, los gnósticos dicen que más importante que las palabras del Señor Jesucristo en los evangelios, tienes que buscar las palabras que están detrás de la verdad de los evangelios. Los judíos gnósticos, que son los de la cábala, ellos dicen que en el Génesis, por ejemplo, en la Torá, tú tienes que contar las letras, y cada letra es un número, y eso te da significados más profundos que solamente algunos pueden encontrar. Y si tú estás bien, y de hecho los masones son esotéricos. Si tú te inicias en la masonería, te inicias, eres un iniciado. Todas estas cosas como de las logias, como ir escalando niveles. ¿Por qué? Porque tú no estás preparado actualmente para recibir toda la información. Tienes que ir preparando tu alma, ir subiendo escalones, teniendo un poco más de gnosis, de conocimiento, subiendo para encontrar el misterio y la verdad, hasta que finalmente llegues al pléroma, que le llaman los griegos, que es la plenitud. Cuando tú estés pleno, cuando alcances el equivalente de los budistas como el nirvana, cuando tengas todo el conocimiento, y ahí vas a poder ser salvo, y ser salvo significa no perdón de tus pecados, significa simplemente que tu alma por fin va a ser libre cuando muera de un cuerpo mortal. De hecho, hay hartos evangelios, que lo conversamos en la semana pasada, llamados apócrifos o pseudoepígrafos. Apócrifo quiere decir que fuera como el canon de la escritura, y pseudoepígrafo quiere decir que alguien escribió un evangelio o alguna carta usando un nombre que no era de él. Yo escribo un evangelio y yo te digo, para ser salvo tenéis que
ir todos los días al Parque Ecuador y subir allá y plantar un árbol todos los días de tu vida para ser salvo, y le pongo Evangelio de Felipe, haciendo referencia a Felipe del Señor Jesucristo, ¿cierto? Ese es Felipe. O le pongo Evangelio de Bernabé. Entonces, es pseudoepígrafo, ¿por qué? Porque estoy escribiendo con un pseudoautor, o sea, un autor que no es el verdadero. Esa es como la idea. Y eso es el gnosticismo. La Calita pregunta, ¿la suerte entraría aquí? Si definen la suerte como, por ejemplo, la gente que hace cosas como para tener buena suerte, pata de conejo, el tema de los vidrios, pasar bajo la escalera, sí. Todo eso al final de la superstición, al final tiene relación más o menos con esto. Pero como dijo sabiamente mi hermano, no es bueno ser supersticioso porque trae mala suerte. Ok, pero el apóstol utiliza en esta carta algo muy, muy interesante, fíjate. Todas estas palabras que te dije, Sofía, Gnosis y Pleroma, que quiere decir plenitud, que es como, esto lo voy a poner aquí, Pleroma. Estas palabras el apóstol Pablo las usa en la carta. En Colosenses 1:19, este pleroma que tú tienes que llegar, dice, por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda la pleroma, toda la plenitud. En Colosenses 2:3 dice, hablando de Cristo, están escondidos en él todos los tesoros de la Sofía y del Gnosis, del conocimiento. Entonces, lo que Pablo está diciendo, miren, ustedes buscan la filosofía, ustedes buscan la Gnosis, ustedes buscan el pleroma, llegar a este lugar, hermanos, Cristo es todo eso. Cristo es el verdadero conocimiento, Cristo es la verdadera filosofía, Cristo es la plenitud. Incluso para los que dicen que Cristo no se puede encarnar, en Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, no dejando duda alguna a que Cristo vino y estuvo acá en la tierra en un cuerpo mortal, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que utilizó Juan cuando en Juan 1:1 dice el logos, el verbo. Ese logos era una palabra utilizada por los griegos también, por los filósofos, pero Juan toma el término y le da un significado más profundo. Este logos, este conocimiento, esta verdad que ustedes buscan, la verdadera verdad es Cristo. Aquí lo mismo. Pablo le dice, miren, la gnosis que ustedes buscan, esta sofía que ustedes buscan, olvídense de eso. Cristo es la verdad. Cristo es la plenitud. Cristo es todo. Y el segundo grupo, y con esto terminamos, después el resto es súper cortito, el segundo grupo al cual se enfrenta Pablo, mayoritariamente hablando, son los legalistas. Lo conversamos en Filipenses. ¿Quién me puede dar una definición de qué es legalismo? Levante la mano, para que no hablen todo al mismo tiempo. No se peleen. Pueden levantar la mano con el cosito. Ya, Camianto Sofía. Los legalistas son los que creen que pueden obtener la salvación por obras o por mérito, no por fe. Exacto. Ni gracia. Ya, ¿y alguien quizás quiera agregar algo más? Con respecto a cómo vemos el legalismo actualmente en nuestras iglesias, no solamente a través de obtener la salvación. Y nos preocupamos más por cosas religiosas. Levantemos la mano. Por la religiosidad que por lo fundamental que es Cristo. Pues. En el tema del vestuario y una pila de cosas así. Muy bien, pero he dicho que levantemos la mano. Dani, ¿tú levantaste la mano? ¿Era eso o era algo más? Sí, que se basan en tradiciones humanas y los toman como si fueran mandamientos divinos. Exacto. Y como dijo la Javi, muy importante también es que miren en menos a los demás. Es como, oye, yo hago esto y tú no, hermanito, carnal, ¿cierto? Esa es como la idea. Y eso es el legalismo, pero James puede levantar la mano con la aplicación de levantar la mano, o con el botoncito de levantar la mano. No levantar la mano física, por si acá, hay un botón que es para levantar la mano. La mano virtual, no espiritual. Ya, entonces, dijimos en Filipenses que... dijimos que en Filipenses Pablo se enfrentó a este grupo de legalistas, ¿recordarán? Vamos a ir allá a Filipenses capítulo 3, cuando hablaba de que
en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. De ahí Pablo, había un grupo que eran los judaizantes, que decían que a través de la circuncisión ellos podían obtener la salvación y eran más aptos ante Dios. O sea, si tú quieres ser salvo, no solamente tienes que creer en Cristo, tienes que circuncidarte. ¿Ok? Y los creyentes en Colosas tenían el mismo problema, que era el mismo problema que tuvieron los creyentes en Galacia. Y de hecho la carta de Gálatas, que animo que puedan leerla, es súper fuerte si la comparas con Colosenses y la comparas con Filipenses, muy diferente, porque la carta de Gálatas tú lees que Pablo está enojado. O sea, no hay ni una palabra de así como hermanito, lo amo, cero palabras de apoyo de Pablo hacia a la gente de Gálatas, o de Galacia. ¿Por qué? Porque era muy fuerte como se lo estaba diciendo. Entonces los creyentes en Colosas estaban adoptando, además del cristianismo, elementos ceremoniales judíos, por ejemplo, la circuncisión, guardar ciertas fiestas, abstenerse de cierto tipo de alimentos, incluso llegaban al ascetismo. Los ascetas era un grupo que prevenía de otro grupo que se llamaban los esenios. Los esenios eran unos judíos que ni siquiera dormían en el colchón, porque todo placer físico era malo. Entonces tenían que dormir como los curitas de los monasterios. No eran curitas, los sacerdotes de los monasterios. La gente que vivía en los monasterios dormían sin colchón, comían lo mínimo posible, porque cualquier placer, claro, voto de pobreza, todas esas cosas. Incluso este grupo entonces decía que hasta la negación del yo tenías que tenerlo porque tenías que tener un trato duro con tu cuerpo y todo esto era necesario para alcanzar la salvación. La Cote pregunta si el legalismo también incluye la ley de Dios, como los mandamientos. Sí, lo que pasa es que cuando tú hablas de la ley de Dios, es un conjunto de 613 leyes, mandamientos, preceptos, que son muchos, y entre esos tenemos los 10 mandamientos, que es como la ley moral, pero aparte está la ley que incluye a la ley sacerdotal. O sea que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si tú quieres presentarte ante Dios con un sacrificio, tiene que ser de cierta forma, no puedes tocar nada que esté relacionado con la vida o con la muerte, como sangre, como la menstruación, como un cuerpo muerto, como un animal muerto, etc. Y todas esas cosas te hacían impuro, que no quiere decir pecaminoso, quiere decir impuro ceremonialmente. ¿Ok? Entonces sí, ellos lo que buscaban era que la gente guardara la ley del Antiguo Testamento, no los 10 mandamientos en sí, sino toda esta ley ceremonial. Lo de guardar el sábado, seguir la fiesta de los judíos, etc. Mira ciertos pasajes en Colosenses 2:16. Por tiempo, porque se nos acabó el tiempo, lo voy a leer yo. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si algún día tú estás en un colegio adventista, que yo sé que muchos de los chiquillos están acá, sí, como dice la Carla, como los adventistas. Este es un buen versículo contra ellos. Mira, el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Si alguien te dice, oye, hay que guardar el domingo, o sea, hay que guardar el sábado, pero Colosenses 2:16 dice, no me juzguen por día de fiesta o día de reposo. Versículo 20, hablando de los ascetas, de estos que buscaban decirle no a su cuerpo, de estos votos de pobreza y todo ese estilo. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Ejemplos prácticos, hay iglesias que, por ejemplo, hay gente que te va a decir de alguna iglesia o de ciertos lugares, no vayas al cine. ¿Por qué? Pueden tener razón en parte, porque en el cine se ve sexualidad que en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? Tiene cierta agenda LGBTI, etcétera. O te pueden decir, no juegues cartas porque las cartas son de el diablo, porque es de azar. No toques batería, Carlitos te va a ir al infierno, porque es un instrumento del diablo, porque se utiliza la música rock, etcétera. El punto es, si la Biblia no lo dice, hay que tener, para hacer o no hacer ciertas cosas, discernimiento. Y ese discernimiento es personal. Yo no puedo andar diciendo a los demás, no vayas al cine. Lo que te tengo que enseñar es, aprende a diferenciar tú lo que es correcto, lo que es incorrecto,
y tú aprendes a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo en base a la palabra de Dios. Si la Biblia no me dice que no, yo no puedo estar diciendo que no. Yo puedo decirte, quizás es mejor esto. Alguien, por ejemplo, una vez me preguntaba, y lo conversamos hoy día con la Fernanda, por ejemplo, ¿y los varones se tienen que bañar con polera o no se tienen que bañar con polera? Cuando están en la piscina o en el río o en un canal. Entonces, nuevamente, decía, mira, no te puedo decir sí, se tiene que bañar con polera. La Dani dice, por favor. Hay unos que yo los veo y le digo, por favor, ponte una polera. Pero yo no te puedo decir, sí, la Biblia enseña que tienes que bañarte con polera. No, no lo dice. Pero hay ciertos principios que, por ejemplo, dice que tiene que andar con pudor, por ejemplo, pero yo no puedo andar por la vida diciendo, tú eres un pecador si no te bañas sin polera. No, porque la Biblia no lo menciona como pecado. La Biblia no dice que es pecado, ¿cierto? Me enseña ciertos principios que yo debo aplicarlo en mi vida y yo debo enseñarlos con amor, no andar apuntando con el dedo quién hace esto y cada otro. ¿Por qué? Porque al final son convicciones personales de cada uno. Tú no eres más santo o menos santo porque haces estas convicciones que yo tengo. Y Pablo, ¿qué hace con todo esto? Corrige explicando que la verdadera circuncisión no es la externa, y nuevamente, tú puedes hacer miles de cosas externas, pero si tu corazón no es para Dios apto, da lo mismo. Mira Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Yo me acuerdo, y por eso lo comentamos ya con la Feña, en un campamento, una vez, en un retiro por ahí, íbamos a ir a una playa y escuchamos a gente de otra iglesia, dos señoritas conversando, y una dijo, me quiero poner bikini, por ejemplo. Y otra le dijo, no, pero ¿sabes qué? El pastor tanto no te va a dejar ponerte bikini. Y él le dijo, ¿y por qué no? Y la niña le dijo, ¿por qué no? Pues? Y la feña estaba como al lado y como que escuchaba porque eran de otra iglesia y era como, y ella me decía que pensaba, bueno, pero ¿por qué no le explica el por qué? Y a veces es el punto con nosotros, somos legalistas, decimos no, y no decimos el por qué. Yo te puedo decir, no escuches música mundana, ya, pero ¿por qué, po? Debo darte una razón, quizás no es buena para tu cuerpo, no es buena para tu alma, por estas cosas, estás escuchando cosas, pero si yo te digo, no hagas esto, te estoy diciendo, porque si lo haces es pecado, y no, pues no es pecado. Simplemente es mejor para tu cuerpo hacer ciertas cosas, o es mejor para tu relación con Dios hacer mejor ciertas cosas. Pero yo no puedo andar diciendo que sí o que no. No era la Vanessa Barso ni la Renata, por si acaso. No sean mentiras. Eran de otra iglesia. Mira, ¿te podéis ver el chat privado? Obvio que sí. No, lo mandaste a todos. ¡No! Ya, para terminar. Gracias. Oye, gracias por estar con nosotros, nos alegra la tarde. Para terminar, el bosquejo en cuál nos vamos a basar. Del 1 al 14 tenemos la introducción de la carta, donde tenemos el saludo. Como en todas otras cartas, Pablo ora a los hermanos, dando una acción de gracia por ellos, del 3 al 8 y del 9 al 14, intercediendo por ellos. Con toda la mayoría de sus cartas, Pablo ora por los hermanos. Después tenemos esta gran sección que se llama la plenitud de Cristo, donde del 1 al 29 vemos a Cristo como soberano, Cristo como reconciliador y Cristo como Señor. Y todo el capítulo 2, como mencioné antes, Cristo es superior a todo el resto de las cosas y todas las falsas doctrinas. Cristo es superior a la filosofía, Cristo es superior al legalismo, al misticismo y al ascetismo. Capítulo 3 y parte del capítulo 4 tenemos, ahora que Cristo es supremo, tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo y debemos vivir en base a esa nueva vida. Tenemos una nueva vida en Cristo y tenemos características de la vida nueva. Una gran sección de 3.5 al 4.6 donde te habla cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo. Eso les va a gustar a todos ustedes, ¿cierto? Al hermano Roberto le gusta esa. Cómo ser buen hijo. A la esposa, cómo ser buena esposa. Así que los que quieran casarse y tienen a la niña en mente, inviten a la niña para estas clases, ¿cierto? Cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen jefe, etc. Y después el epílogo con las recomendaciones, el saludo de los colaboradores y la bendición de Pablo final.
Y para terminar, le quiero leer esta aplicación que sale en un comentario de William Wiersbe, que es en base a la carta, más o menos lo que decían los chiquillos. Porque todo esto que le escuchábamos sobre el tema de la carta, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida? Y a grosso modo es esto. Dice así: ¿ejercen los astros alguna influencia sobre nuestra vida? Los millones de personas que cada día consultan en el horóscopo contestarían afirmativamente. En los Estados Unidos de Norteamérica hay más de 1.750 diarios, de los cuales 1.220 contienen información astrológica. ¿Existe una relación entre la dieta y la vida espiritual? ¿Nos habla Dios directamente a la mente o solamente a través de su palabra, la Biblia? ¿Tienen las religiones orientales algo que ofrecer al verdadero creyente, o al creyente verdadero? Estas preguntas parecen ser exclusivas de esta época. Sin embargo, encierran los mismos asuntos que Pablo trató en su magnífica epístola a los Colosenses. Nosotros en la actualidad necesitamos esta importante carta, tanto como la necesitaron en el año 60 después de Cristo, cuando Pablo la escribió. ¿Ok? Y ese es el tema de la carta, chiquillos, y eso es lo que vamos a estar estudiando durante las siguientes semanas. Felipe, Nancy. ¿explicaste lo que eran los místicos? No, porque lo hablé dentro del grupo de los gnosticismos, pero los místicos son los que creen en estas fuerzas espirituales superiores y que ellos te pueden hacer cosas, tú puedes invocar a los espíritus, y más o menos esa es como la idea. ¿Alguna otra consulta? Ya, les dejo una tarea muy sencilla, para que no reclamen, es cortita, es ver un video de YouTube, es de Proyecto Biblia, y vean Colosenses. ¿Ya? Les voy a mostrar el video, la portada es muy sencillo, no requiere nada. Sí, James, sí sé que te encanta. ¿Ya? Y aquí vamos a poner Proyecto Biblia, y vamos a poner Colosenses. ¿Ya? Este es el video que quiero que vean, dura 10 minutos y más o menos es un resumen de la carta y es bastante bonita y explicativa. Hubiera llegado cuando Jesús se levantó de los Si muertos. son tan bacanes como la Jane, la pueden ver en inglés. La carta a los Colosenses. Porque la Jane me dijo, en inglés, mucho mejor que... ¿Ya? Eso. O la pueden buscar como Lee la Biblia Colosenses o Proyecto Biblia Colosenses. Bien. Esa es la tarea, ¿ya? Para que lo tengan en mente y léanse la carta de Colosenses. Son 4 capítulos, tienen una semana para leerlo, pueden leer... No le voy a decir un capítulo por día porque la idea es que la lean de una pasada, ¿ya? Cuando uno la lee de una pasada o de una sentada, se dice, pero lo voy a leer parado también, pero cuando lo lee de una sentada, tiene una noción diferente. Léalo completo y lo pueden leerlo 2 veces, idealmente. La primera, Reina Valera, y la segunda, una versión más contemporánea, NBI, NTV, LDH, no sé la que quieran. ¿Ya? Esa última no existe, fue un chiste médico. Entonces, ver el video y leer Colosenses para la próxima semana. ¿Ya? El video, véanlo después o antes. Véanlo antes, vean el video antes para que tengan en mente cuando lo lean. ¿Ya? ¿Cómo está Valentina? ¿Está rico, no? ¿Qué estáis comiendo? Estoy comiendo un pan integral con una hamburguesa de lenteja, tomate y palta. Bien, vamos a terminar. Vamos a Descuentos voy a dejar aquí mi código y pueden hacer swipe para tener los descuentos. Oye, a 4 panes. Le voy a pedir a todos los que están conectados, si pueden, en lo posible, colocar su camarita para sacar una foto, que hace tiempo no sacamos foto y la vamos a subir a redes sociales. ¿Ya? Para que aparezcan. Qué peor cara. Jane, ponte mascarilla mejor. Qué pesado el Felipe. La Jane tiene frenillo. ¿Qué te pasa? Ya. ¿Qué fue esto? Le dan como los saltos a la Jane. No.
Ya, pero déjame. Y Marcelo, ¿por qué se tapa la cara? Confirmo. Así. Ya. Qué Bien. balsú. Vamos a ver la foto entonces. Gracias a todos por asistir. Nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo canal. Ya, 1. ¿De qué vos hay? Ya, 1, 2, 3. ¿Por qué te moví? Déjame ver si yo. Déjame ver si yo. Te digo el tiro. No, sí, obviamente no quedó. Sí, saliste. Saliste como riéndose. Ya, chiquillos. Oscar, ¿puedes orar, por favor, el término de la clase? Bueno. Gracias, Señor, te damos por un día más de vida, Señor, por un día donde pudimos reunirnos, Señor, a leer tu palabra, Señor, a entender más en profundidad ciertas cosas, Señor, que a veces uno pasa de largo, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Te pido que bendiga a cada uno de los que está presente aquí, Señor. Y te pido que nos siga dando esta oportunidad para seguir leyendo tu palabra. Te pido que bendigas a todos, que los guardes, que los cuides. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, y si quieren nuevamente, oye, el banana se fue, no me di cuenta. Estaba muy No, chiquito. pero si está aquí en mi casa. Ya, si quieren me mandan un mensajito y los podemos agregar al grupo de WhatsApp, donde vamos mandando las clases también, porque la clase queda grabada y después yo... Ay, no, la voy a cortar.